días a todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de, bueno, de estas cosas todos aprendemos, ¿no? Y bueno, tenemos en la Universidad de Sevilla, en la biblioteca, tenemos la suerte de tener un equipo muy amplio que en todos los centros nos acompañan dos compañeras de la biblioteca, pues bueno, intentamos estar muy al día y muy pegados a las necesidades que estáis teniendo, bueno, como investigadores en todas las etapas de vuestra labor y bueno, como decía Teresa, con los tiempos estos que nos está tocando vivir tan interesantes. Entonces voy a intentar hacer, entiendo que tanto ayer como hoy después en la mesa redonda, el tema de la ciencia abierta, pues como el hilo conductor de la jornada, del encuentro, y yo voy a intentar pasar un poquito por encima, contextualizar lo justo, pero sobre todo por no repetir cosas que a lo mejor después vais a ver o que algunas puede que estén sabidas ya, ¿no? Pero bueno, un poco por ver de qué forma, de qué nueva forma, o no tan nueva, depende, vais a tener que desarrollar vuestra labor investigadora eh, sobre estos nuevos condicionamientos que ha traído todo esto de la ciencia abierta y que, como veis, está afectando a toda la parte del ciclo de la investigación. Pues sí. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar desarrollar, un poquito rápido con la pluma, me interrumpís cuando queráis o después al final, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Aparte de un poquito de, bueno, situarnos en el contexto de la ciencia abierta, vamos a ver cómo afecta esto a la forma en que hay que publicar, cómo hay que gestionar los datos, cómo hay que poner en abierto esos datos, qué pasa con vuestros derechos como autor, qué licencias tenéis que otorgar, las políticas editoriales, toda esta parte también un poquito delicada. Y bueno, y cómo también en la fase de elaboración de la tesis, bueno, realmente desde que empezáis con la actividad investigadora, cómo podéis poner en práctica o de qué manera podéis materializar todas estas historias de la ciencia. ¿Vale? Bueno, supongo que ya sabréis, o si no, lo comento. La ciencia abierta eh, abarca mucho más de lo que en estos últimos años, supongo que habréis oído hablar del movimiento de acceso abierto a las publicaciones. La ciencia abierta va mucho más allá. De hecho, ya se está hablando realmente de conocimiento abierto. Y esto ya corre sobre una serie de principios, de valores, de los que, bueno, os voy a contar. La parte de transparencia, ética, integridad, reproductibilidad, devolver a la sociedad, en comprometerte con la sociedad. Entonces, en este sentido, ha habido todo un movimiento que viene de Europa, que empezó, bueno, pues con los programas de financiación, ¿vale? Después se ha ido materializando, ahora lo veremos en la legislación, en la forma en que se evalúa la ciencia, es decir, pues, vale, está muy bien hablar de principios, de valores, pero cuando, como dice una representante de, bueno, una investigadora en biblioteconomía, Eva Méndez, que es ha estado en todo el tema de la ciencia abierta, los motivadores de la voluntad, les llama ella, ¿no? Es decir, la financiación y la evaluación. ¿Cómo va a ser? Realmente todo está muy bien, pero si después no te premian las prácticas de ciencia abierta a la hora de promocionar en tu carrera, de conseguir un sexenio o de conseguir una financiación, pues difícilmente. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho la forma en que enfoca la UNESCO la ciencia abierta porque habla de un bien común. La ciencia es un bien común y realmente cuando estamos hablando de ciencia abierta estamos hablando de democratizar ese bien común y de abrirlo en todos sus aspectos. Esa es la novedad de la ciencia abierta. Antes hablábamos solo del resultado y el resultado constreñido a lo que es un paper. ¿Vale? Ese era el rey de vuestra actividad, el resultado. Parece que no había otra cosa, que no hacíais otra cosa. Si no publicas un paper, no eres nadie. Bueno, no, es que la investigación es mucho más que eso. Es metodologías, protocolos, es software, es datos, que es la otra pata en la que ahora se está incidiendo. De forma que una de las grandes revoluciones es abrir la tipología de aportaciones que os van a valorar. Ya no es solo, aunque todavía, evidentemente, vamos a ver, esto está empezando, aunque parezca todo que va muy rápido, pero llevamos 20 años hablando de acceso abierto,
7 o 8 de ciencia abierta y realmente hasta que no ha surgido el capítulo bueno, el COARA, que es la reforma de la evaluación, hasta que ANECA no se ha puesto las pilas y hasta que esto no lo estamos viendo, que nos afecta a nuestra vida diaria, esto no ha empezado realmente a aprender en las actitudes y en la actividad de la investigación. Entonces, volviendo a Eva Méndez, a mí me gustó mucho, porque ella cuando habla de ciencia abierta, habla de que es una actitud, de que es un compromiso, ¿vale? Y de que es irremediable. Y esta es la parte de irremediable, ¿vale? Tenemos una LOSU, tenemos una ley de la ciencia, ha venido la reforma de la evaluación, encarnada en ANECA y sus constantes reales decretos, y nos encontramos con que ya no es un valor, un principio que yo puedo adoptar porque tengo un corazón muy grande. No. Esto es que la ley te dice que todas las publicaciones y los datos que demuestran, que validan esa investigación, tienen que estar en abierto simultáneamente a la fecha de publicación. Y abierto no de cualquier manera, abierto en repositorios institucionales. Estamos hablando de investigación financiada con fondos públicos, mejor o peor, que tiene que estar en infraestructuras públicas como los repositorios institucionales. Y esto ya es la ley. Y sobre este mandato, pues ya lo que queráis. Ha venido ANECA con los reales decretos, con la convocatoria de sesenio, el borrador, que no hemos tenido tiempo de ver todavía, del sesenio de transferencia, largamente esperado y que supongo que va a dar más que algún disgusto también, ¿vale? Y todo esto, por supuesto, siempre compatible, cuando hablamos de ciencia abierta o de compartirlo todo y de ponerlo todo en abierto, claro, lógicamente, respetando propiedad intelectual e industrial, hay ciertos compromisos, por supuesto, datos sensibles. Todo este tipo de cuestiones también es obligatorio respetar. Y otra cosa que también en esta ola Europa, primero con la financiación de Horizonte 2020 y ahora Horizonte Europa y con la Comisión Europea, otro concepto que empezaron a introducir fue el de Responsible Research and Innovation, que es, digamos, es como una especie de marco de cómo conciben ellos que tiene que transcurrir o tiene que conformarse toda la actividad investigadora, comprometiendo a la sociedad, a los ciudadanos, comprometiendo evidentemente a las políticas públicas, intentando también evitar digamos, la parte nociva, ¿no? de determinadas políticas, poniendo en valor, que tanta falta hace, parece que se nos olvida, y yo creo que eso va intrínseco en la actividad de un investigador, es decir, la ética, la integridad, y sobre todo ese devolver o ese comprometerte con la sociedad, que al fin y al cabo es a la que nos debemos, y con el progreso de todos los factores, políticos, industriales, sociales, y en la educación científica que debemos procurar para que los que vienen detrás pues tomen el relevo y lo hagan, pues si puede pasar. Obviamente mejor que nosotros, eso es realmente lo que esperamos. Bueno, pues después de esta introducción vamos a focalizarnos un poquito. Empezamos con el acceso abierto a las publicaciones. ¿Cómo hay que publicar? Pues, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Porque, como decía, esto ya es un mandato. Y vamos a ver las famosas vías, las rutas de publicación en abierto, que muchos de vosotros conoceréis, pero bueno, espero por lo menos aportar algún detallito más novedoso. Bueno, cuando hablamos de acceso abierto, de ciencia abierta o de apertura de los resultados de la investigación, ¿vale? Estamos hablando de que esos resultados estén disponibles de forma gratuita, que me los puedas descargar, que no haya barreras legales. Para eso es fundamental que tengáis muy claro y muy en cuenta cuando publicáis qué derechos estáis cediendo, si podéis retenerlos de alguna manera, si podéis, o sea, tenéis que tener en cuenta que la apertura de los resultados de la investigación es un factor importante, y a la hora de publicar tenéis que tener en cuenta en qué condiciones lo hacéis para poder cumplir con esos mandatos. Primero porque es un mandato y después porque además las prácticas de ciencia abierta se valoran como un plus en una acreditación o en unos sesenios, ¿vale? Porque ya sabéis que en la acreditación la valoración de la dimensión investigadora se basa principalmente, por coherencia, en los mismos criterios que han sacado para sesenio
las novedades que haya en la convocatoria de sesenio del año que viene, pues serán la base de la siguiente acreditación. En fin, que más o menos los criterios por los que te van a evaluar, lógicamente van a ser siempre los mismos y esto es importante. La vía verde, que es, digamos, la vía fundamental para los que bueno, vivimos en instituciones públicas, ¿vale? Es la que te permite difundir los resultados de tu publicación a través de un repositorio institucional. Y esto ya os he comentado que independientemente de que ya publiquéis directamente en abierto, esta obligatoriedad existe y tenéis que recurrir a vuestros repositorios institucionales. En todas las instituciones, la institución española tiene su repositorio institucional, y si no, hay repositorios generalistas o incluso hay repositorios temáticos en los que algunas áreas de conocimiento tienen la tradición y además es lo suyo que también difundan allí, porque es donde están su comunidad investigadora. Como bien sabéis, un repositorio no es más que una plataforma en la que se visibiliza, se difunde. Todo esto es perfectamente recolectable, verás, por otros directorios y por otros recolectadores, no sé si es correcta la palabra, por Google Académico. O sea, eso multiplica la visibilidad de vuestra producción, pero sobre todo la preserva, porque hay una institución detrás que se va a preocupar de preservar ese acervo investigador, ¿vale? Hace poco saltaba los medios, o bueno, por lo menos los medios que manejamos más o menos, la desaparición de una revista electrónica. ¿Qué pasa si desaparece una revista? Antes cerramos una revista en papel y, bueno, mal que bien en alguna biblioteca encontraba un ejemplar, o alguien te mandaba una fotocopia. Pero si desaparece una revista electrónica, ¿quién te garantiza la preservación? Hoy en día el Elsevier es un gigante, es un potente de la comunicación científica, pero ¿y dentro de 5 años, de 10, de 20? ¿Vale? Nosotros aquí tenemos el repositorio institucional IDUS, ¿vale? Donde no todo el personal, docente investigador de la Universidad de Sevilla, puede solicitar el depósito de sus publicaciones, y desde la biblioteca, bueno, pues vemos qué versiones, qué opciones, si tiene que tener embargo, si no. Igual que en la Universidad de Sevilla, os digo, en vuestras universidades seguramente tendréis vuestro propio repositorio y el personal de biblioteca para echaros una mano y para orientaros en cómo tiene que hacerse ese proceso, ¿vale? Con este repositorio institucional, ya digo, IDUS o el que tengáis, cumplís los mandatos de acceso abierto, ¿vale? Los mandatos a la hora de evaluaros a través de ANECA, os aseguráis la preservación y generalmente también os proporcionan estadísticas de uso, de descargas, de visualizaciones. Este es el que tenemos de tipo. Nos ha dado permiso, pues, que colocamos en todas las sesiones. Entonces, nosotros en el repositorio tenemos un perfil de autor por cada autor de la Universidad de Sevilla, en los que, bueno, hay unos números generales, ¿no? Tantos documentos, tantas visualizaciones, tantas descargas. Te enlaza, fundamental, el tema de los perfiles, aunque no es materia de esta intervención, pero por favor, cuidad mucho vuestros perfiles, ORCID, cómo aparecéis en Dialnet, cómo aparecéis en Scopus, cómo aparecéis en Web of Science, para los miembros de la Universidad de Sevilla, los que tengáis sobre todo los que tengáis una relación contractual, cómo aparecéis en Prisma, en el repositorio. Todos los perfiles deben estar enlazados con otros perfiles, de forma que todas las dimensiones de vuestra actividad sean fácilmente reconocibles, ¿no? El repositorio normalmente también os da, en el caso nuestro, recolecta las citas tradicionales, pero también ese tipo de almétricas de menciones y sobre todo descargas, visualizaciones, ese tipo de cosas, aparte de los enlaces permanentes, que os va a permitir compartir ese contenido de una forma y cumplir con el requerimiento de ANECA de que realmente digamos que la ley lo que coloca a los repositorios como los proveedores principales del acceso al contenido. Se supone que el evaluador pinchando ahí pues ya tiene tu trabajo y no necesita, bueno, eso después tiene sus matices y sus dificultades, como bien hemos sufrido todos en esta última convocatoria de CC. Pero bueno, a la hora de incluso elaborar una narración
una contextualización de vuestro trabajo, pues todo esto también son datos que os ayudan a contextualizar, bueno, esto está teniendo un interés, un impacto, pues tengo tanta descarga, o se están descargando mi trabajo desde Estados Unidos o desde no sé dónde. En esto, generalmente, casi todos los repositorios tienen esta opción. Fundamental, por favor, conservad las distintas versiones de vuestros artículos, porque evidentemente lo que está publicado en una editorial científica comercial está sujeto a copyright y tú no puedes subir la versión que a ti te dé la gana. Tú tendrás que subir la versión que te permita el editor. Y a veces la versión que te permite el editor es la versión revisada, no la versión editorial, que nos encontramos que después es que no la tengo, es que no la encuentro. O el preprint, en muchos casos, ¿vale? Entonces, es una buena práctica empezar, primero que os fijéis cuando firmáis, que estáis firmando y que estáis cediendo. Y después siempre guarda las distintas versiones porque van a hacer falta, ¿vale? Y después nos encontramos con problemas que bueno, de difícil resolución ateniéndonos a la ética y estas cosas. Bueno, vía dorada. Esta, que también está muy de moda. La vía dorada, bueno, desde también un punto de vista un poco personal. Esto es el modelo de negocio que han inventado las editoriales científicas para sobrevivir al movimiento de acceso abierto. Evidentemente, ¿se nos acaba el negocio? No, no se nos acaba. El acceso abierto prácticamente que lo han inventado ellos, lo lideran y entonces, pues nada, vía dorada. ¿Tú quieres publicar en abierto? Pues publicamos en abierto. La fiesta la pagas tú o tu institución, famosa APC, ¿vale? Entonces, no hay que confundir el acceso abierto con el acceso abierto previo pago, ni... O sea, el acceso abierto es un movimiento que nace precisamente de que las instituciones estaban hartas de pagar y pagar y pagar. Pagamos a los investigadores, aunque sea mal, pagamos que publiquen, pagamos por leer y pagamos y pagamos. Entonces, surge esta opción y un poco para contener esos precios tan elevados de las editoriales, pues empiezan a darse, bueno, se plantan países, se plantan instituciones y dicen, pues ya no pagamos más. Y bueno, inventan esto de los acuerdos transformativos, que un poco era para impulsar que las revistas cerradas se vayan transformando en abiertas y que tú realmente en la suscripción, por el mismo precio, un poquito más, bueno, vayamos dejando de pagar por publicar y empecemos a pagar, al revés, dejemos de pagar por leer porque las cosas están de acceso abierto y bueno, realmente tú pagas porque tus investigadores publiquen. Hombre, evidentemente, previa revisión por pares, que esto no es que sea un cheque en blanco, sino que bueno, vale. Esto que en principio empieza a funcionar, pues nada, en España CRUE se sienta a negociar con los investigadores y tuvimos un momento interesante de decir nos quedamos sin suscripción, esto no se ponen de acuerdo. Al final se han puesto de acuerdo y tenemos estos acuerdos transformativos que hay quien desde la profesión les llama acuerdos transformativos. Seguimos pagando la fiesta, ¿vale? Lo que pasa que esto que quizás no es políticamente correcto, pero bueno, lo que pasa que, claro, tiene, vamos a ver, una ventaja fundamental. Dejáis de pagar vosotros y vuestros grupos de investigación, en principio, ¿vale? Lo asume la biblioteca, el vicerrectorado correspondiente y tal. Aparte de, bueno, no habla de cargas de trabajo ni de historias de estas, pero sí con ciertas dificultades, porque claro, no es un cheque en blanco. Normalmente cada editorial te pone un límite de licencia. Hay editoriales en las que nos sobra licencia y hay otras en las que, entonces, realmente a veces creamos unas expectativas en vosotros que no, bueno, nosotros estamos en medio, somos gestores de la historia, pero que después, si eliges publicar en el Elsevier, yo no te puedo garantizar que el 3 de septiembre haya licencias en Elsevier, por ejemplo. Pero bueno, ahí tenéis la relación de los acuerdos, de las editoriales con las que tenemos acuerdos. Muchos de ellos son a nivel nacional y algunos son directamente de la Universidad de Sevilla, como Oxford, como Cambridge. Se nota, por ejemplo, Cambridge, que no deja de ser una editorial académica. Entonces, por ejemplo, hay editoriales que sí te dan un número ilimitado de licencias, que es lo suyo, porque vamos a ver, tampoco vamos, que seguro que les salen las cuentas a final de mes. Y hay otras que ya te digo que son Wiley, Springer, Elsevier o ya especializadas como ACS o ACM y eCubo, son muy limitadas y entonces realmente es un problema. Después hay que tener en cuenta con esto, la vía dorada, vamos a ver, la publicar en abierto directamente siempre está bien. Los que tengáis financiación
pública, plan estatal. No sé, la convocatoria de la Junta creo que no dice nada sobre esto. Financiación europea. Ojo, porque esto es un gasto financiable si publicáis en revistas full open access, ¿sabéis? Las que son las que publican todo su contenido en abierto. Pero publicar en revistas híbridas, que son estas que se tienen que transformar, en las que tú publicas tanto bajo suscripción como en abierto, no es un gasto financiable. Si tenéis financiación pública en vuestros grupos, mirad qué condiciones ponen a la hora de qué gastos son financiables, que no, por lo mismo, porque la biblioteca para las híbridas a lo mejor puede echar una mano si hay disponibilidad, pero y sobre todo también a la hora de que muchas veces os imponen, entre otras condiciones, con qué licencia tenéis que compartir los contenidos, ¿eh? Ahora lo veremos después en las licencias Creative. Bueno, pues esto también en todas las universidades españolas, miembros de la red, de CRUE, tienen acuerdos, por lo menos, con Elsevier, Springer, Wiley y ACS. Y Ecubo creo que también es la última que ha entrado, y no sé si Royal Society of Chemistry también está a nivel nacional, ¿vale? Las otras después cada institución puede variar. Cambridge y Oxford también son muy comunes, tienen acuerdo en casi todas las universidades españolas. Para nosotros, las condiciones, evidentemente la vinculación, que seas PDI de la Universidad de Sevilla, el corresponding, el autor de correspondencia, ¿vale? Hemos intentado abrir que los alumnos, o sea, que los predoctorales que no tengan una beca predoctoral y tal y cual, puedan también publicar como autores de correspondencia, bueno, en la confianza de que habitualmente es raro que publiquen solos, siempre publican con alguien del grupo, con un tutor o con lo que sea, y entonces, bueno, pues es la manera en que hemos, digamos, podido incluir también a los alumnos de doctorado para que se beneficien de estos acuerdos, porque esto que muchos ya tenéis obligación o bueno, está contemplado que empecéis a publicar, ¿vale? Es general en casi todas las universidades que sea obligatorio el uso del correo institucional. En cualquier caso, es una buena práctica utilizar el correo institucional en la comunicación científica porque te avala, o sea, te demuestra que tú estás vinculado a esa institución, el tener un correo institucional, y porque algunos de estos editores, no todos, generalmente somos nosotros los que comprobamos las condiciones, que se cumplen los requisitos, que esa persona está vinculada. Probablemente tenemos Prisma que nos permite todas estas cosas, ¿no? El CRIS de la biblioteca. Pero para algunos editores es, digamos, la forma que tiene que comprobar. Si tú envías el artículo con tu correo institucional, directamente ya te ofrecen el acuerdo con tu institución y ya todo el procedimiento transcurre de forma adecuada. Y, por supuesto, las instrucciones las firma, lógicamente, que es lo que nosotros comprobamos. La persona está afiliada, está firmando, y la Universidad de Sevilla aparece claramente, aunque sea escrito, bueno, a centro mixto o, bueno, en el caso de la gente de salud que tenga también inscripción a hospitales, cosas de esas, da igual. Universidad de Sevilla tiene que aparecer claramente y hay una instrucción. La vía bronce, que no es tan conocida, ojo con este tipo de publicaciones, porque su contenido está perfectamente accesible, pero o retienen los derechos, o sea, o tienen un copyright que no te permite hacer lo que te dé la gana con ese contenido, aunque esté libre para su lectura, o directamente no te aparece información al respecto. Y ateniéndonos a, bueno, a las buenas prácticas, sin una licencia de reutilización, tú no sabes qué puedes hacer con ese contenido y no lo puedes reutilizar. Esto sería acceso abierto, pero no sería ciencia abierta, ¿vale? Y bueno, son revistas que a veces de asociaciones, de sociedades científicas, no necesariamente, pero ponen el contenido para que tú lo puedas leer, pero tienen un copyright tan estricto como el que pueda tener Springer, ¿vale? La vía diamante son esas publicaciones en las que no pagas ni por leer ni por publicar. Básicamente son las publicaciones de las universidades, sociedades científicas también, ¿vale? Normalmente sostenidas por académicos y con mucho esfuerzo. Bueno, pues esto, hay un proyecto a nivel europeo, te digo que es que todo esto todo está llegando con mucho esfuerzo desde Europa. El proyecto Diamas
Y en la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, la ENCA, que imagino que después en la mesa redonda siguiente mi compañero Juan Antonio ya hablará un poquito más detenidamente de toda la normativa y el marco en el que nos movemos, digamos que establece que las infraestructuras de ciencia abierta que hay que fomentar son, por un lado, los repositorios y, por otro lado, la publicación institucional. A ver, aquí en el fondo lo que se está hablando es de recuperar el poder sobre la investigación, que la hacéis vosotros, la revisáis vosotros, o sea, vosotros la producís, le dais el sello de calidad porque la revisión la evaluáis vosotros, porque los miembros de las comisiones de ANECA y de esto, por más que protestemos, verá, son investigadores, son compañeros. Entonces, pero está en manos de empresas que por muy buenos principios que tengan, tienen una rendición de cuentas que tienen que cumplir, ¿vale? Entonces, digamos que es publicar, por ejemplo, en revistas Diamante es una práctica de ciencia abierta que ANECA pretende valorar también. Es como un plus, ¿vale? Cuando terminemos de la esclavitud esta que tenemos con los factores de impacto hombre, que siguen pesando, pero que, digamos, el objetivo es que pesen lo que tienen que pesar. Factor de impacto te puede decir que una revista es buena, puntera en tu área, pero no tiene por qué reflejar necesariamente el impacto de tu trabajo. Puedes tener muchos Q1 y no que no te haya citado ni te haya leído nadie. Y a lo mejor has publicado en una revista más desconocida, pero que tiene una relevancia en tu área concreta y ha tenido un impacto, una difusión maravillosa. O está impactando tu trabajo en políticas sociales o en cosas que se están haciendo en la calle, en tu ayuntamiento, ¿vale? Entonces, eso es lo que se pretende, ampliar el foco y que seáis capaces, o sea, que seáis capaces, que tengáis la opción de defender y de contextualizar lo que hacéis y el impacto de lo que hacéis, no solo con un indicador que se creó para otra cosa y que, bueno, tiene el valor que tiene, pero no tiene por qué, digamos, monopolizar la evaluación de la ciencia. Y eso es un poco todo este movimiento. Bueno, los datos. Los datos es el otro gran pilar en el que se está basando todo este movimiento de ciencia abierta, poner los datos en abierto, ¿vale? Bueno, los beneficios, volvemos a repetir lo mismo. Yo aquí que añadiría que evidentemente si tienes la obligación de poner los datos en abierto, eso te obliga a trabajar mejor con los datos, a planificar mejor, a documentar todo el proceso, porque tú después eso lo tienes que poner en abierto, tienes que poner en abierto no para salir en la foto, para que otro sea capaz de reproducir y de reutilizar ese material. Eso conlleva un esfuerzo, ahora lo veremos, ¿no? Aparte de promover la ciencia abierta, aparte de que sean esos datos beneficien a la sociedad, a otras empresas, o sea, el progreso del conocimiento, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Evidentemente. Y de alguna manera también creo que fomentan la colaboración. Tú compartes unos datos, por muy bien que lo hayas explicado, seguramente contactarán contigo. Si hay alguien que quiere trabajar en el mismo o que necesita reutilizarlo. Y eso al final, ¿qué os voy a decir? Todos los contactos pueden fructificar después en colaboraciones y en extender, ¿no?, estas redes de trabajo que tan buenos frutos dan. Volvemos a repetir, ya lo decían en Europa, creo que fue con la convocatoria de Horizonte 2020, ¿no? Todo esto tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Cuando manejamos datos, y ahora lo veremos, hay que tener en cuenta muchas cuestiones de tipo ético, de propiedad, de protección de datos, bueno, a veces cuestiones de seguridad, de propiedad industrial, si vas a sacar unas patentes, si estás utilizando datos de una empresa que evidentemente no los puedes poner público. O sea, todo eso se tiene que respetar también, ¿vale? Y ese equilibrio, lo que pasa es que tienes que justificarlo. Digamos que es acceso abierto por defecto, pero si justificas que evidentemente eso no puede estar en abierto, pues no estarán abiertos y no pasa nada, perfectamente justificado, ¿vale? Datos de investigación, bueno, porque os voy a contar, datos de investigación, casi todo el mundo produce o necesita datos de investigación, que estamos pensando siempre en laboratorio y en Excel interminable. Bueno, es que lógicamente que toda una encuesta o un conjunto de fotografías, todos esos datos que manejan
y que el análisis de esos datos es lo que os da pie a tener unos resultados positivos, negativos. También hemos hablado de eso, los resultados negativos no se comparten. Los resultados negativos a veces aportan más que los positivos, ¿vale? Pues ya estás compartiendo a los demás que por ahí no, por ejemplo. Bueno, la primera ventaja de que se reutilicen los datos es que a lo mejor antes de empezar yo a producir datos voy a ver qué hay en mi área por ahí. Entonces, bueno, ahí he puesto algunas herramientas, algunos repositorios donde hay datos de investigación, donde podéis encontrar datos de investigación y hay recolectores, como R3 Data específicos, o Recolecta, que es el recolector que hay del ministerio, que tú buscas en Recolecta y realmente estás buscando en todos los repositorios de la red española, ¿vale? O sea, los hay específicos, evidentemente, de área. Bueno, pues siempre está bien ver qué están haciendo otros colegas, qué hay por ahí. Bueno, aprende, algunas cosas te servirán, pero por lo menos te darán un poquito la guía de cómo se están haciendo las cosas. Con el tema de los datos hay que tener en cuenta 3 puntos clave. Los aspectos éticos, como decía antes, si estáis trabajando evidentemente con datos personales o bueno, con seres humanos, por ejemplo, o con datos personales, en el caso de la protección de datos, y lo que os piden siempre cuando se habla de compartir los datos, que sean fair. ¿Eso que de fair qué es? Pues que sean, empezamos por ahí, fácilmente encontrables, accesibles, interoperables, es decir, que todos esos datos estén descritos en un lenguaje controlado, alojados en una máquina, digamos, vamos a suponer, repositorio institucional, que sea interoperable con otro repositorio, de forma que esa sea localizable, que eso tenga un identificador permanente, un DOI, un handle, que te haga que tú puedas acceder siempre a esos datos. Puede ser PER, aunque tú no puedas acceder directamente al contenido último, porque esté restringido o porque por cualquiera de los otros aspectos tengas que tenerlo cerrado, ¿vale? Pero esa descripción, ese lenguaje controlado, esa interoperabilidad entre distintas plataformas que hace que todo al final se pueda encontrar, eso es lo que hace que esos datos sean FAIR. Y eso es uno de los requisitos que os van a pedir, ¿vale? Con el tema de protección de datos, bueno, hay una legislación, hay una serie de exenciones, ¿no? Pues, sí, un tema de interés público, pero cualquier trabajo, cualquier actividad en la que intervengan o en la que tengáis que manejar datos personales, tienen que atenerse a la ley. En casi todas las instituciones, ¿vale? En Sevilla, aquí en la universidad, tenemos la Delegada de Protección de Datos, hay un procedimiento de tratamiento de datos personales en actividades de investigación que tenéis que solicitar. En fin, esto es una de las cuestiones que después, ahora lo veremos, cuando tienes que gestionar los datos, tú tienes que explicar que tú has cumplido con todo esto y de qué forma has cumplido con todo esto, ¿vale? Si estás tratando, bueno, hay herramientas, por ejemplo, para anonimizar o pseudonimizar. OpenAIRE, la Comisión Europea al final, recomienda mucho el programa este de Amnesia, yo no lo he manejado, no lo sé, pero bueno, que hay un montón de herramientas y de cuestiones para ayudar y para hacer un poquito de soporte en todas estas cuestiones. Y, por supuesto, los aspectos éticos. En caso de experimentación con humanos, bueno, hay comités de ética, códigos de buenas prácticas, siempre el tema de los consentimientos informados para que el sujeto, si autoriza, sepa qué vais a hacer, qué no vais a hacer, si esos datos se van a destruir, en fin. Son, digamos, los 3 aspectos principales que hay que tener en cuenta cuando se gestiona, se trabaja con datos o cuando se intenta que después ya veremos que todo esto es muy importante para el punto final, que es el depósito. Este es un ejemplo de una tesis, aquí que está en el repositorio. Es una tesis, ¿vale? O sea, que compartir datos y gestionar datos, pues si lo empezáis a hacer desde el principio, pues es una buena práctica que después cuando tengáis que liderar equipos y cuando tengáis que, ¿vale? No deja de ser sentarte a pensar cómo vas a planificar el trabajo desde el dato, ¿no? Bueno, pues esto es una tesis doctoral y es el conjunto de datos relacionados. Normalmente en los repositorios cuando se suben los datos, hay un campo descriptivo en el que tú lo relacionas con las publicaciones, lógicamente, pues que esos datos validan esos resultados,
o bueno, con distintas versiones. Normalmente se intenta que los registros entre sí estén conectados. Otra cosa que os vais a encontrar, que ya se está pidiendo en muchos editores científicos, es un documento de accesibilidad de los datos. Es decir, cuando enviáis el paper, el borrador, ya os preguntan, ya os piden los datos, os preguntan cómo van a estar de accesibles. Entonces, pues tú ahí dices, pues mira, no hay datos. O los datos estarán de acceso restringido y póngase en contacto con fulano. O los datos están en el repositorio de mi institución y en este enlace. Para eso, pues contactáis con la biblioteca sube ese dataset, ya explicaremos ahora con toda la información, lógicamente la descripción que tenéis que proporcionar, y bueno, y ya gestionáis en vuestro repositorio si esos datos van a estar accesibles ya desde el primer momento, si van a estar temporalmente embargados solo a solicitud de los revisores o quien los pueda necesitar, y es una forma de que cuando ese artículo se publique va a tener el link al repositorio, al dataset. Yo sí os pediría, no regaléis vuestros datos a las editoriales, a las plataformas, ¿vale? Hay repositorios institucionales o generalistas, pero es ya mucho regalar, creo yo. Bueno, todo esto está muy bien, pero como decía, implica que desde el primer momento hay que gestionar. Hay que gestionar los datos y es simplemente recoger, ¿no?, todas esas tareas, cómo vais a organizar todas esas cuestiones. Y esto es vamos a ver, en los proyectos, en las convocatorias, en las convocatorias europeas es obligatorio, en la nacional se podrá solicitar, en la última, en la andaluza, esta que acaba de sacar la Junta hace poco, también lo mencionaba como un poquito por encima, o sea, os lo pueden pedir. Pueden pedir un borrador, una previsión de plan de gestión de datos y al final del proyecto, pues todo tu plan de gestión de datos, que lógicamente es un documento vivo que va cambiando según se va desarrollando el proyecto, ¿vale? Y realmente lo que te facilita es planificar cómo vas a tratar, cómo los vas a extraer, cómo los vas a llamar, qué formatos van a tener. Vas a garantizar que no se pierdan esos datos, que cualquiera que llegue al equipo pueda ponerse fácilmente al día y sobre todo que al final cuando los deposites los tengas y tengas que cumplir el mandato de ponerlos en abierto, como lo has gestionado bien, tú no sea un horror poner eso en luz para sacar un dataset medianamente coherente. Vamos, yo soy muy desordenada, vamos, no pienso en mí cuando digo estas cosas, ¿vale? Entonces, imagino bueno, que no deja de ser poner negro sobre blanco cómo vais a lidiar con los datos durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. Es decir, formato, nombre de los archivos, las versiones, el tema de seguridad, quién va a acceder, quién es el encargado del acceso, de la seguridad en ese acceso, si son datos sensibles, entra todo el grupo, una persona, dos, cómo se va documentando todo lo que vais haciendo en ese momento precisamente para lo mismo, para que realmente después podáis hacer, hay una trazabilidad y podáis describir esos datos para que realmente sean reutilizables y de calidad, ¿no? ¿Dónde los vais a depositar? ¿Qué licencia le vais a dar a los datos? ¿Vais a dejar que lo reutilice todo libremente? ¿Usos comerciales, no comerciales? En fin, lo veremos. Y hay que citar, ¿vale? Los datos que usamos y todos estos aspectos. O sea, ¿vale? Esto que parece muy tremendo, hay plantillas y hay modelos. La biblioteca, cuando empezó, tenía que haber empezado por aquí, ¿no? Cuando empezó, yo creo que fue el año que se hizo obligatorio en la convocatoria estatal el plan de gestión de datos, nos pidieron ayuda a la biblioteca y entonces un poco nos revisamos toda la información que teníamos en la web de apoyo a estas cuestiones. Entonces hicimos una plantilla que no deja de ser un Word con todos los apartaditos de las cosas y con ejemplos, ¿no? De que hay que contar aquí, para que no se me olvide. Hay plantillas basadas en las distintas convocatorias y hay incluso aplicaciones informáticas, ¿vale? Que en las que tú vas metiendo la información y ya después te elabora el plan de gestión de datos. Y hay ejemplos. O sea, toda esta información, bueno, en la página de la biblioteca la tenéis, pero en la página de la mayoría de las bibliotecas de España también hay información parecida porque, bueno, todo
trabajamos y nos conocemos y sabemos que esto es vamos, hay de hecho grupos de biblioteca que han sido muy pioneros en este tema de los datos y que llevan muchos años trabajando en esta cuestión, ¿no? Bibliotecas del Consorcio Madroño, por ejemplo, o las de Cataluña, sin ir más lejos, ¿verdad? Entonces, todo esto, ya te digo, tenéis plantilla y tenéis explicaciones de sobra para poder hacerlo con tranquilidad. Yo estoy hablando mucho de convocatorias, pero realmente yo diría que hacer un plan de gestión de datos más o menos flexible es una buena práctica. Entonces, yo siempre os recomendaría, independientemente de que tengáis la necesidad de hacerlo por obligación, bueno, que empecéis a interiorizar estas cuestiones, porque yo creo que es una buena reflexión al principio y bueno, que es una cosa práctica, sobre todo porque os digo, porque es que si al final tenéis la obligación de difundir los datos, ya no solo de los artículos, sino al final de los proyectos, los datos globales, hombre, pues si lo habéis trabajado de esta manera, os lo va a facilitar. Y después buscar un repositorio. La mayoría de vosotros tenéis repositorio en vuestra institución. Algunos están preparados para los datos, otros no, pero bueno, seguramente os van a dar norte de dónde, si acudís a la biblioteca, de dónde podéis depositar, si no hay un repositorio, como os decía, temático, que sea bueno, de referencia en vuestra área de conocimiento, ¿vale? El generalista, el que todo el mundo maneja cuando no tiene otra opción, es Zenodo, ¿vale? Y por supuesto, bueno, nosotros aquí, IDU, que sí lo preparamos a raíz de esta convocatoria a partir del año 22 y ya tenemos nuestra colección de datos y ya estamos alojando datos, en principio la mayoría de ellos por el tema de publicación, porque el editor ya está pidiendo los datasets. Entonces, bueno, eso lógicamente os pedimos fundamental una plantilla en la que se describa perfectamente los datos, una licencia, la que autorizáis que se suba, y la licencia de reutilización de esos datos, ¿vale? El fichero o ficheros de datos y el README, que es lo que van a utilizar vuestros colegas para poder entender esos datos y reutilizarlos. Es fundamental. Al final lo que queda visible es el fichero de los datos y el README, digamos que las instrucciones de uso, ¿entiendes? ¿Vale? Tesis doctoral y ciencia abierta. La ciencia abierta se puede practicar evidentemente desde el principio, puesto que, vamos, la tesis doctoral es, uno de los trabajos de investigación a lo mejor más enjundioso que lo que vais a enfrentar a lo largo de vuestra vida. Y evidentemente aquí hay datos, aquí hay publicaciones, a veces antes de la tesis, durante la tesis son publicaciones, ¿vale? Entonces, ya en el Real Decreto, que además ahora con la modificación del año pasado, y ya se establecía la obligatoriedad. Aquí, desde que existe el repositorio, desde el año 15, las tesis se suben directamente al repositorio. Otra cosa es ya, bueno, ciertas negociaciones de, bueno, vamos a embargar el contenido por algún motivo concreto y tal, pero es obligatorio, el mandato por el Real Decreto, por la normativa que tenemos propia de doctorado, que además ahora mismo está en revisión para adaptarse a estas modificaciones y a toda esta casuística, y bueno, incluso para normalizar un poco el tema de los embargos, porque bueno, eso también tiene que tener una justificación y una temporalidad concreta, no pueden estar las tesis embargadas sine die, esperando a ver si en algún momento de mi vida, antes de jubilarme, publico, que también se da, ¿entiendes? Entonces, recomendaciones ya desde el punto de vista muy, muy práctico, muy casero, a la hora de, hay que subir las cosas en abierto, pero tened cuidado con lo que subís. Estamos teniendo problemas de protección de datos porque cuando las tesis hay veces que llevan rúbricas, firmas digitales, datos personales, hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿vale? Con el fichero que proporcionáis, aunque se revisa, tal. Proporcionad un buen resumen, unas buenas palabras clave. Esto es un escaparate fantástico. Si lo describís bien, si nos ayudáis a la biblioteca a describirlo bien, os encontrarán todos los que están investigando y os citarán, y impactaréis y contribuiréis, ¿no? al progreso del conocimiento. ¿Qué licencia de uso, que ahora las veremos, le vais a dar? ¿Vale? Y si utilizáis imágenes que habéis pedido, yo que sé, archivos, a museo, a lo que sea, que no son vuestras,
aseguraros que tenéis los permisos, porque si no tendréis que proporcionar un ejemplar de esa tesis en la que esas imágenes o estén pixeladas o de alguna manera pensad que lo que va en abierto y los compañeros de la biblioteca, hombre, todavía no nos leemos las tesis enteras, revisamos bastante y cortamos a veces por eso, porque a veces se escapan datos personales o cosas que van. Entonces, pero tened presente que los últimos responsables sois vosotros de lo que se sube y no podéis subir cosas que no os pertenecen, de los que no sois autores y que no tenéis el permiso oportuno. Eso aplica especialmente para las tesis por compendio, ¿vale? Porque hay muchos editores que ya permiten y no hay problema, pero tienes que saber, volvemos a lo de antes, qué he firmado, qué me he comprometido, qué derechos conservo. Yo puedo poner en abierto la tesis con la versión editorial de los artículos, pues tendré que verlo. Y si no, pues tendré que proporcionar un ejemplar a la biblioteca o al repositorio, bueno, pues con la versión permitida. O incluso sin esa parte. Pero, hombre, se pierde la gracia, digamos. Las dos modalidades de tesis que tienen más problemas o que están más afectadas por estas cuestiones, bueno, las que están sometidas a procedimiento de confidencialidad, que estas son las más fáciles, porque directamente desde el servicio de doctorado ya llegan capadas en la parte en que es confidencial, por temas de propiedad industrial, por temas de seguridad. Ha habido tesis que ni siquiera llega la tesis a la biblioteca. Se ha leído, ha estado incluso el procedimiento de todo público que tienen, lo tienen muy, digamos, restringido porque por lo que sea son datos sensibles de alguna manera, ¿vale? Entonces, esas tesis, digamos que ya llegan sin la parte afectada o no llegan si es toda la tesis. El tema son las tesis por compendio, que es lo que os digo, tenéis que tener cuidado de que realmente la versión de la tesis tenga la versión permitida por el editor. Este es un ejemplo de una tesis, ¿vale? Afectada por confidencialidad o por generación de una patente o lo que sea, y bueno, pues ya lo ponéis en la descripción, no sé si se ve, versión reducida de la tesis, ¿vale? En las tesis por compendio, yo os he puesto ahí los dos programas estos clásicos, Sherpa Romeo para las revistas internacionales y Dulcinea para las nacionales, donde podéis consultar las políticas editoriales, lo que permiten o lo que no. Todas las revistas tienen una política editorial que te dicen, por ejemplo, Elsevier directamente ya permite que tú incluyas sus artículos, la versión editorial. Lo único que te dice es, hombre, que no sean descargables de forma independiente, pero si están enmarcados dentro de la tesis, dentro del documento de la tesis, puedes usarlo. Entonces, consultad las políticas, pedid permiso a los editores antes de decidir qué versión ponéis en abierto, ¿vale? Y vuelto, perdona que sea tan pesada, conservad todas las versiones de los artículos, ¿vale? Dadas, guiadas, ¿vale? Derechos, licencias, esto que os estoy dando la lata todo el rato. Cuando publicáis, ¿quién conserva el copyright de la obra? Los derechos de explotación. Pues la autoría es vuestra y eso es reconocible y eso va a ser eterno. Pero puedo hacer qué usos cedo y qué usos me quedo. Era una de las líneas de actuación, todo esto de la ciencia abierta y de reformar un poco la forma en que se publica y lo que cedemos, está en intentar que los autores conservéis, en la medida de lo posible, todos los derechos de autor, ¿vale? Consultad siempre las políticas de autoarchivo que tiene la revista. La política de autoarchivo es qué versión me permite depositar en el repositorio con cuánto tiempo de embargo. Lo normal es que te dejen subir la versión última, la versión revisada, la previa a la publicación, ¿vale? Con un embargo que, curiosamente, a raíz de los acuerdos transformativos, ese embargo ha crecido y ahora estamos ya 18, 36 meses. ANECA ha contemplado esa cuestión y, bueno, da por válido que los documentos estén en el repositorio embargados temporalmente, ¿vale? Para respetar la política editorial. Pero bueno, que lo sepáis antes de licencias de uso. ¿Qué usos autorizo o autorizo, ¿vale? Cuando comparto en abierto. Aquí os he puesto de ejemplo dos artículos de una revista, de la misma revista de Elsevier, para que os fijéis. Uno
tiene todos los derechos reservados y el otro artículo, el copyright es de los autores, ¿vale? O sea, que son cosas en las que, bueno, evidentemente afecta mucho lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con esos artículos, lo que podéis hacer, cómo lo podéis compartir o cómo lo podéis, no podéis, una cosa que las redes sociales académicas, ResearchGate, Academia, todo este tipo de cosas, que muchas veces se suben los artículos, las versiones de los artículos sin encomendarse a Dios y al diablo, pues quizá que no, quizá que no. Tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y lo ideal es tenerlo en cuenta previamente y si hay alguna posibilidad de que, bueno, de presionar, porque hay toda una normativa, ¿vale? Que os avala. Las Creative Commons, imagino que las conoceréis. Bueno, su uso es recomendable para cualquier cosa. Pensad que ahora estamos hablando de abrir todos los resultados de investigación, protocolo, metodología. Estamos hablando ya que se empieza a hablar de recursos educativos en abierto, ¿vale? Esas son licencias que podéis utilizar para cualquier material que producís y que queréis compartir en abierto, pero que tenéis que regular qué usos vais a permitir. Si simplemente que os citen, que haya obra derivada, comerciales. Para Europa, para el Plan S, para la ciencia abierta, licencias como tal de ciencia abierta puras son las menos restrictivas, lógicamente. La CC BY, es decir, bueno, ahí está, para la humanidad, pero hombre, me cita y me das el reconocimiento que me merezco, ¿vale? O, vale, para la humanidad, me cita, me da el reconocimiento y oye, y lo compartes igual que yo lo he compartido, con la misma generosidad. O ya directamente de dominio público, que ya, pues nada, según tu palabra, o así, ¿vale? Entonces, revisar, elegir. Yo tengo que recomendaros, lógicamente, que siempre que podáis, utilicéis las más abiertas. Y que si tenéis financiación, consultéis, porque a veces es un requisito, ¿eh? No es a voluntad. Y aquí os pongo unos consejitos que en unas sesiones que vi que se celebraron el año pasado en la Politécnica de Valencia, también dirigida a doctorando, intervino un chico joven y él hablaba de cómo practicar la ciencia abierta en su día a día, ¿no? Y daba unos consejos así muy básicos, ¿no? Decir, bueno, pues comparte con tus compañeros, no te guardes las cosas. Normalmente a veces los grupos estamos de paso y vamos, estamos de paso porque vamos a otras cosas o porque es una situación temporal. Entonces, documentalo todo para que sea reproductible y comunica, divulga, ábrete. Estamos hablando ahora del impacto social, de la difusión, de la divulgación de la ciencia. Bueno, que ahora mismo verás se está haciendo, hay un montón de opciones de congresos, de actividades como la Noche Europea, como canales en YouTube. Perderle el miedo un poco a hacer. Me hacía mucha gracia porque él hablaba, de decir, si tú no eres capaz de explicar lo que estás investigando a tu familia y a tus amigos, ahí falla algo. Dice, es muy saludable. De hecho, era uno de esos consejos que damos siempre en las estrategias de publicación, ¿no? Explícale a tu amigo en el bar con una cerveza en la mano tu artículo. A ver si eres capaz y de que el otro lo entienda, ¿no? Pues a veces también es un ejercicio un poquito saludable contemplar otros puntos de vista, ¿vale? Bueno, pues yo nada más que daros las gracias y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy a vuestra disposición.